El domingo que fui al bautizo de mi nieto Mateo, llegué a la parroquia de San José con el corazón lleno de ilusión y las manos sosteniendo el regalo más caro que había comprado en años. Una cadena de plata con una medalla de San Cristóbal que había mandado grabar con las iniciales del bebé. Era mi primer nieto, el hijo de mi única hija Daniela, y había esperado este momento desde que me anunció su embarazo 9 meses atrás. Pero cuando entré a la iglesia ese domingo a las 11 de la mañana, con mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Daniela hace 2 años, mi hija me interceptó en la entrada con una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. «Papá», me dijo tomándome del brazo y guiándome hacia atrás, pasando banco tras banco lleno de invitados que me miraban con curiosidad. «Los de adelante son para los más importantes de la familia. Tú estarás bien aquí atrás, ¿verdad?». Me sentó en el último banco, solo, mientras yo observaba cómo mi exesposa Beatriz ocupaba la primera fila junto a su esposo millonario Fernando, saludando a todos como si ella hubiera criado a nuestra hija, y no yo, el carpintero viudo que trabajó 3 empleos durante 15 años para darle a Daniela la vida que su madre nunca le dio. Me llamo Lorenzo Mendoza. Tengo 67 años. Manos callosas de 45 años trabajando la madera, una espalda que protesta cada mañana por décadas de cargar maderos pesados, y un corazón que pensé que se había endurecido después de todo lo que he pasado, pero que en ese momento, sentado en ese último banco de la iglesia, se rompió en pedazos tan pequeños que no sabía si podría recogerlos. Desde mi asiento en la última fila, a unos 30 metros del altar, observé todo a través de las cabezas de desconocidos. Vi cómo el padre Miguel recibía a mi nieto en sus brazos. Vi cómo Daniela, mi hija, la niña que crié solo desde los 10 años, la niña a quien enseñé a andar en bicicleta, cuyas lágrimas sequé cuando los niños en la escuela se burlaban de su ropa de segunda mano, a quien pagué universidad con préstamos que todavía estoy pagando, sostenía a su bebé junto a su esposo Ricardo, un hombre que nunca tuvo que trabajar un día de su vida porque heredó el negocio de su padre. Y vi a Beatriz, mi ex esposa, la mujer que me dejó hace 25 años cuando Daniela tenía 10, quien huyó con Fernando, un empresario rico que le prometió la vida de lujo que yo nunca pude darle. La mujer que durante 15 años apenas llamó a su hija, que olvidó cumpleaños y navidades, que nunca pagó un peso de manutención, que nunca apareció en las graduaciones o eventos escolares. Ahora estaba ahí, en primera fila, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, sosteniendo las manos de los padrinos como si ella hubiera sido la madre del año. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La ceremonia duró 45 minutos. 45 minutos en los que nadie volteó a verme. 45 minutos en los que escuché las palabras del padre Miguel sobre la importancia de la familia, sobre el amor incondicional, sobre los sacrificios que los padres hacen por sus hijos. Palabras que me atravesaron como cuchillos porque yo había vivido cada una de ellas, y ahora estaba siendo tratado como un invitado de segunda clase en el bautizo de mi propio nieto. Cuando el padre Miguel roció el agua bendita sobre la frente de Mateo, vi cómo Beatriz se secaba lágrimas perfectamente cronometradas con un pañuelo de seda. Vi cómo los invitados aplaudían. Vi cómo Daniela abrazaba a su madre, a la mujer que la abandonó, con más afecto del que me había mostrado a mí en meses, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue dramático, no fue un colapso emocional visible, fue algo más profundo, más silencioso. Fue la muerte de una esperanza que había mantenido viva durante demasiado tiempo. La esperanza de que algún día Daniela vería quién realmente estuvo ahí para ella. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a salir de sus bancas para felicitar a los padres. Formaron una larga fila en el pasillo central. Yo me quedé sentado observando, esperando tal vez que Daniela buscara con la mirada, que se diera cuenta de que su padre estaba ahí, solo, en el último banco, pero no lo hizo. Después de 10 minutos, todos comenzaron a salir hacia el jardín de la iglesia donde estaba preparado el convivio. Escuché risas, conversaciones alegres,
el llanto ocasional del bebé. El banco a mi lado seguía vacío. La iglesia se fue vaciando lentamente. Me levanté con dificultad. Mis rodillas ya no son lo que eran, y caminé hacia la salida lateral. No la principal donde todos se habían ido. La salida discreta, la que usan los feligreses que quieren salir sin ser vistos después de misa. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. El padre Miguel estaba cerca del altar, organizando algunos objetos litúrgicos. Nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su expresión, compasión, tal vez pena, pero no me detuve. Caminé hacia mi camioneta vieja, la Ford del 95 que había comprado de segunda mano, y que mantenía funcionando yo mismo, porque no podía pagar un mecánico. En el asiento del pasajero estaba el regalo envuelto para Mateo, la cadena de plata que había tardado 3 meses en pagar. Arranqué el motor y me fui, sin despedirme, sin dejar el regalo, sin unirme al convivio donde seguramente nadie notaría mi ausencia. Conduje a casa en piloto automático, mis ojos nublados por lágrimas que me negaba a dejar caer. Llegué a mi pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio obrero. Subí las escaleras crujientes hasta el 3er piso, entré, cerré la puerta, y finalmente me permití llorar. Lloré por la niña que Daniela había sido, la niña que me abrazaba cuando llegaba a casa después de trabajar 14 horas, la niña que me decía, «Eres el mejor papá del mundo», cuando le llevaba un helado, aunque no tuviéramos dinero para cenar apropiadamente. La niña que juró que nunca me abandonaría como lo hizo su madre. Esa noche no dormí. Me senté en mi silla desgastada, mirando las fotografías en la pared. Daniela en su primer día de escuela, Daniela en su graduación de preparatoria, Daniela en su graduación universitaria, a la que Beatriz tampoco fue. En todas las fotos importantes de su vida, yo estaba ahí. Beatriz no. Y ahora yo era el que iba al último banco. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté. Últimamente solo recibía llamadas de cobradores o vendedores, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Señor Mendoza? ¿Lorenzo Mendoza? Sí, habla él. Soy el padre Miguel Ángel de la parroquia de San José. Necesito hablar con usted. ¿Podría venir a la iglesia esta tarde? Es importante. Mi corazón dio un vuelco. Padre, si es sobre el regalo que no dejé, no es sobre eso. Es sobre algo mucho más importante, algo que creo que necesita escuchar. Por favor, señor Mendoza, a las 4 de la tarde, lo espero en mi oficina. Colgó antes de que pudiera responder. Pasé todo el día preguntándome qué podría querer el padre Miguel. ¿Había hablado Daniela con él? ¿Se había dado cuenta finalmente de cómo me había tratado? ¿O era algo peor? Tal vez querían que dejara de ir a esa parroquia para no incomodar a la familia. A las 3:50, estacioné mi camioneta frente a la iglesia. El edificio se veía diferente sin la multitud del día anterior. Más tranquilo, más sagrado. Entré y fui directamente a la oficina parroquial. El padre Miguel me estaba esperando. Era un hombre de unos 55 años, cabello canoso, ojos amables detrás de lentes con marco de metal. Señor Mendoza, gracias por venir. Me invitó a sentarme. Quiero hablar con usted sobre lo que pasó ayer. Padre, entiendo si... Déjeme terminar, por favor. Se inclinó hacia adelante. Ayer presencié algo que me perturbó profundamente. Vi cómo trataron a usted. Vi dónde lo sentaron. Y necesito preguntarle algo muy importante. Hizo una pausa, estudiándome con esos ojos sabios. Señor Mendoza, ¿quiere que yo arregle esto? ¿Quiere que la verdad finalmente salga a la luz? Las palabras del padre Miguel quedaron suspendidas en el aire de su pequeña oficina parroquial. Me quedé mirándolo, sin entender completamente qué estaba ofreciendo. ¿Arreglarlo? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un sacerdote arreglar 25 años de abandono emocional, de mentiras, de historia reescrita? Padre, no estoy seguro de entender, dije finalmente, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. ¿Arreglar qué exactamente? El padre Miguel se reclinó en su silla, juntando las manos como solía hacer durante las homilías. Señor Mendoza, llevo 15 años en esta parroquia. He bautizado a cientos de niños. He visto a muchas familias. Y ayer, cuando vi dónde los sentaron, cuando vi quién ocupaba los lugares de honor,
supe que algo estaba terriblemente mal. Es complicado, padre. Las cosas importantes siempre lo son. Pero déjeme preguntarle, ¿quién crió a Daniela? La pregunta era tan directa que me tomó desprevenido. Yo. La crié yo solo desde que tenía 10 años. ¿Y su madre? Beatriz. Ella nos dejó. Se fue con otro hombre cuando Daniela tenía 10 años. Un empresario rico que podía darle todo lo que yo no podía. El padre Miguel asintió como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Y durante todos esos años, ¿cuánto estuvo presente la madre? Los recuerdos me inundaron como una ola. Al principio nada. Después del divorcio, Beatriz desapareció. No llamaba, no visitaba, no enviaba dinero. Daniela lloraba por ella todas las noches durante el primer año. Le preguntaba, ¿por qué mami no me quiere? Y yo no sabía qué responderle. Mi voz se quebró ligeramente. El padre Miguel me pasó un vaso de agua que tenía en su escritorio. Continúe, por favor. Trabajé 3 empleos durante años. Por las mañanas en una carpintería grande, haciendo muebles para una fábrica. Por las tardes tenía mi propio taller pequeño en el garaje, haciendo reparaciones y trabajos personalizados. Y por las noches, 3 veces por semana, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial. ¿Cuántas horas dormía? 4, tal vez 5 si tenía suerte. Pero Daniela necesitaba todo. Ropa, útiles escolares, comida decente. Y yo quería más para ella. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Recordé esos años con una claridad dolorosa. Daniela en la escuela primaria, viniendo a casa con notas sobre excursiones que costaban dinero que no teníamos. Yo trabajando horas extra para que nunca se quedara atrás. Daniela en la secundaria, queriendo ir a la escuela privada donde iban sus amigas. Yo tomando más préstamos, recortando mis propios gastos hasta el hueso. Cuando Daniela cumplió 15 años, continué, quería una fiesta. Todas sus amigas tenían quinceañeras grandes, con vestidos caros y salones de eventos. Yo no podía pagar eso, pero hice lo que pude. Organicé una fiesta en el patio de nuestra casa pequeña. Construí yo mismo el templete donde bailó su vals. Hice las decoraciones con mis propias manos. Invité a 30 personas. No era lo que ella quería, pero traté. ¿Y su madre estuvo ahí? No. Beatriz envió un regalo, probablemente comprado por su asistente, pero no vino. Daniela lloró esa noche. Me preguntó por qué su mamá no la amaba lo suficiente para estar ahí en su día especial. El padre Miguel negó con la cabeza tristemente. ¿Qué pasó después? La preparatoria fue difícil. Daniela era brillante, tenía las mejores calificaciones. Quería estudiar arquitectura, pero las universidades privadas costaban una fortuna. Pedí préstamos. Hipotequé la casa que apenas había terminado de pagar. Trabajé hasta que mi cuerpo casi colapsa. Recordé esos 4 años. Daniela en la universidad, floreciendo, haciendo amigos de familias adineradas, comenzando a avergonzarse de su padre carpintero, que llegaba a dejarle comida en su viejo Tsuru, comenzando a pedir que no fuera a la universidad, porque sus amigos lo veían. Durante la universidad, Daniela empezó a distanciarse. Decía que estaba ocupada, que tenía mucho trabajo. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas también, y entonces, en su 3er año, Beatriz reapareció. ¿Cómo? Daniela conoció a Ricardo, su ahora esposo. Ricardo viene de una familia muy adinerada. Cuando Beatriz se enteró, no sé cómo, de repente quiso ser parte de la vida de Daniela otra vez. Empezó a llamarla, a invitarla a cenas elegantes, a presentarla en sociedad como mi hija la arquitecta. El dolor de esos recuerdos era como un cuchillo. Daniela comenzó a pasar más tiempo con Beatriz. Su madre podía llevarla a restaurantes caros, a viajes, darle ropa de diseñador, todo lo que yo nunca pude dar. ¿Y usted? Yo quedé olvidado, poco a poco. Primero fueron las llamadas que dejó de responder, luego las visitas que cancelaba. Cuando se graduó, organicé una pequeña cena en mi casa. Solo vinieron 5 de las 30 personas que invité. Daniela llegó tarde y se fue temprano porque Beatriz organizó una fiesta más apropiada en un club privado. El padre Miguel cerró los ojos por un momento, como si le doliera escuchar esto. Habló con ella sobre cómo se sentía. Lo intenté, pero cada vez que mencionaba a Beatriz, Daniela se ponía defensiva. Me decía, mi mamá ha cambiado, o
Ella quiere recuperar el tiempo perdido, como si yo fuera el malo por recordarle que Beatriz nunca estuvo ahí cuando realmente importaba. ¿Y la boda? Ah, la boda. Esa fue una de las peores experiencias de mi vida. Ricardo y Daniela se casaron hace 2 años. Fue una boda enorme, tal vez 300 invitados, en un jardín hermoso, con todo pagado por la familia de Ricardo. A mí me dieron una mesa en el fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los novios. Beatriz y Fernando tenían asientos de honor. ¿Le permitieron dar un discurso? ¿Caminar con su hija por el pasillo? No al discurso. Solo Fernando habló por parte de la familia de la novia. Y sobre caminar por el pasillo, ese fue el momento más humillante. Daniela me preguntó si podía caminar con Beatriz también. Dijo que quería que sus 2 padres la acompañaran, así que caminé por un lado y Beatriz por el otro. Pero la gente solo veía a Beatriz. Ella era la que lucía elegante, la que saludaba y sonreía. Yo era solo el otro. Mi voz se había reducido a un susurro. Después de la boda, las cosas empeoraron. Daniela y Ricardo se mudaron a una casa grande que los padres de él les compraron. Beatriz los visitaba constantemente. Yo llamaba y Daniela siempre estaba ocupada. Pedía visitarla y me decía que su casa estaba en remodelación o que tenían visitas o cualquier excusa. ¿Y el embarazo? Me enteré por Facebook. Ni siquiera me llamó para decírmelo. Vi la foto que publicó anunciando que estaba embarazada. Le llamé inmediatamente, emocionado. Me dijo, sí, papá, íbamos a decirte. Pero nunca me invitaron a los ultrasonidos, al baby shower, a nada. Las lágrimas amenazaban con derramarse de nuevo. Y ayer pensé que tal vez el bautizo sería diferente, que tal vez Daniela recordaría quién realmente estuvo ahí. Pero en lugar de eso, me sentaron en el último banco mientras Beatriz, la mujer que abandonó a su hija, recibía todos los honores. El padre Miguel se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la iglesia. Señor Mendoza, hay algo que usted no sabe, algo que descubrí por casualidad y que explica mucho. Se volvió hacia mí. ¿Recuerda la renovación de esta iglesia hace 6 años? Los vitrales nuevos, los bancos restaurados, el sistema de sonido. Vagamente, sí. Fue pagado por un donante anónimo, 200,000 pesos. En ese momento nuestra parroquia estaba en crisis financiera. Ese dinero nos salvó. Hizo una pausa. Ese donante fue usted, ¿verdad? Me quedé paralizado. Nadie debía saber sobre esa donación. Había sido completamente anónima, procesada a través de un abogado para asegurar que mi nombre nunca apareciera. Era dinero que había ahorrado durante años, parte de una pequeña herencia que me dejó mi madre cuando murió. Podría haberlo usado para mí, para arreglar mi camioneta, para mudarme a un lugar mejor, pero en ese momento, 6 años atrás, la iglesia donde había bautizado a Daniela, donde había rezado durante sus años más difíciles, necesitaba ayuda, y yo sentía que era lo correcto. ¿Cómo? Mi voz se quebró. ¿Cómo lo supo? El padre Miguel regresó a su escritorio y sacó una carpeta vieja. Hace 3 meses, el padre Gonzalo, mi predecesor que ahora está retirado, me llamó. Está enfermo, arreglando sus asuntos. Me confesó que guardó un secreto durante años sobre esa donación. Me dio esta carpeta. La abrió frente a mí. Dentro había recibos, transferencias bancarias, todo con mi nombre. El padre Gonzalo dijo que usted le hizo jurar que nunca revelaría su identidad. Pero ahora que está cerca del final de su vida, sintió que yo debía saber la verdad, especialmente porque su hija se casó aquí y ahora bautizó a su nieto aquí, en una iglesia que existe en su forma actual gracias a usted. Me cubrí el rostro con las manos. Nadie debía saberlo, padre. No lo hice por reconocimiento. Lo sé, y eso lo hace aún más noble. Pero, señor Mendoza, ¿su hija sabe lo que hizo por esta parroquia? No, nunca se lo dije. ¿Y sabe sobre los otros sacrificios, los 3 empleos, las deudas que aún paga por su educación? No lo creo. Nunca le hablé de esas cosas. No quería que se sintiera culpable o que sintiera que me debía algo. Solo quería que fuera feliz. El padre Miguel cerró la carpeta lentamente. Señor Mendoza, su hija ha sido manipulada. No sé exactamente cómo o por quién, pero alguien le ha hecho creer una versión falsa de su historia familiar. Y tengo una teoría sobre quién. ¿Beatriz? Beatriz, sí.
Pero también hay otros factores. La familia de su yerno es muy influyente en esta comunidad. La madre de Ricardo, la señora Patricia Sandoval, digamos que tiene muy claras las jerarquías sociales. Estuve en varias reuniones con ella durante la planificación del bautizo. Ella fue quien sugirió la disposición de los asientos. Mi corazón se hundió aún más. Entonces Daniela ni siquiera... No estoy seguro de cuánto fue decisión de Daniela y cuánto fue presión externa. Pero lo que sí sé es esto. La verdad necesita salir a la luz. Y tengo una propuesta para usted. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. En 2 semanas habrá una misa especial. Es la celebración anual de nuestra parroquia, donde honramos a nuestros benefactores y pilares de la comunidad. Tradicionalmente, reconocemos públicamente a quienes han apoyado a la Iglesia. Padre, ya le dije que no quiero reconocimiento. Escúcheme, esta no es sobre reconocimiento vacío, es sobre justicia, es sobre asegurarnos de que su hija y todos los demás sepan quién realmente ha sido el pilar de esta familia. Quiero invitarlo como nuestro invitado de honor. Quiero contar su historia con su permiso, por supuesto. No sé, Daniela se pondría furiosa. Pensaría que estoy tratando de humillar a Beatriz o... ¿Y qué hay de su humillación? ¿Qué hay del último banco? ¿Cuándo es suficiente, señor Mendoza? ¿Cuándo deja de ser noble el sacrificio silencioso y se convierte simplemente en permitir que abusen de usted? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Durante 25 años había sido el padre silencioso, el que nunca se quejaba, el que aceptaba migajas de afecto, mientras Beatriz se llevaba el banquete. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Entiendo. Pero, señor Mendoza, hay algo más que debe saber, algo que descubrí y que podría cambiar su perspectiva sobre todo. Sacó otra carpeta, esta más delgada. Hace unas semanas, una señora mayor vino a verme. Se llama Lucía Herrera. Dice que fue vecina suya hace muchos años, cuando Daniela era adolescente. El nombre me resultaba vagamente familiar. Creo que la recuerdo. Vivía en la casa de al lado. Exacto. Ella se mudó hace 15 años, pero recientemente regresó a la ciudad. Vino a la iglesia por casualidad y me reconoció porque yo había visitado su casa cuando ella estaba enferma. Me preguntó por usted, y cuando le conté que su hija se había casado aquí y acababa de bautizar a su hijo, ella se puso muy seria. ¿Por qué? Porque la señora Lucía tiene información que usted necesita escuchar, sobre cartas. Cartas que Daniela escribió durante años pero nunca envió. Cartas que la señora Lucía encontró por accidente y que guardó pensando que algún día podrían ser importantes. Mi respiración se aceleró. ¿Qué tipo de cartas? Cartas para su madre, docenas de ellas, escritas durante años, desde que Daniela tenía 12 hasta que tenía 16. La señora Lucía las tiene todas, y dice que usted necesita leerlas para entender qué pasó en la mente de su hija durante esos años. ¿Por qué nunca me las mostró? Porque se mudó antes de tener la oportunidad. Pero ahora que ha regresado y se enteró de que usted y Daniela están distanciados, quiere que las lea. Está dispuesta a dárselas. No sabía qué pensar. ¿Cartas de Daniela para Beatriz? ¿Cartas que nunca envió? ¿Puedo verlas? Ella vendrá mañana a las 5 de la tarde, aquí en mi oficina. Traerá las cartas. Y, señor Mendoza, prepárese. Lo que va a leer podría ser doloroso, pero también podría darle las respuestas que necesita. Esa noche, de regreso en mi departamento, no pude dormir. Mi mente giraba con posibilidades. ¿Qué había escrito Daniela en esas cartas? ¿Por qué nunca las envió? ¿Y cómo se relacionaba todo esto con nuestro distanciamiento actual? A la mañana siguiente, llegué al trabajo en mi carpintería con los ojos hinchados de falta de sueño. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero no pregunté. Era martes, el día en que normalmente llamaba a Daniela solo para saber cómo estaba. Pero esta vez no llamé. Algo me detenía. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Finalmente, a las 4:30 cerré mi taller y conduje hacia la iglesia. Llegué 15 minutos antes de la cita. El padre Miguel ya estaba esperando, y con él había una mujer de unos 70 años, cabello gris recogido en un moño, con una caja de zapatos en su regazo. «Señor Mendoza», me saludó con calidez. «Soy Lucía Herrera.
No sé si me recuerda. Doña Lucía, por supuesto, vivía al lado nuestra. Así es, y durante esos años vi muchas cosas. Vi cómo criaba a Daniela solo, vi sus sacrificios, y también vi su dolor cuando su esposa se fue. Me senté frente a ella. La caja de zapatos parecía pesar toneladas en sus manos. Estas cartas, comenzó, las encontré por accidente. Daniela las escribía en mi patio trasero a veces. Yo tenía un jardín donde ella solía sentarse cuando estaba triste. Un día, después de una tormenta, encontré esta caja escondida debajo de mi banco de jardín. Estaba envuelta en plástico para protegerla del agua. Abrió la caja. Dentro había docenas de sobres, todos dirigidos a mamá en la letra juvenil de Daniela. Nunca las envió. Creo que escribirlas era su forma de procesar sus sentimientos. Cuando las encontré, no supe qué hacer. Estaba a punto de dárselas cuando me tuve que mudar urgentemente por mi enfermedad. Las guardé, pensando que algún día podría devolverlas. Y ahora creo que usted necesita leerlas. Me pasó la caja. Las manos me temblaban al tomarla. Señor Mendoza, dijo el padre Miguel suavemente, tal vez quiera leerlas en privado. No, dije. Si hay algo que deba saber, quiero saberlo ahora. Abrí el primer sobre. Estaba fechado 3 meses después de que Beatriz nos dejara. Mis manos temblaban mientras abría el primer sobre. La letra de Daniela era infantil, con trazos irregulares y algunas palabras mal escritas. Era la caligrafía de una niña de 10 años tratando de entender por qué su mundo se había desmoronado. Querida mamá, han pasado 3 meses desde que te fuiste. Papá dice que estás muy ocupada con tu nueva vida, pero yo sé la verdad. Ya no me quieres. Si me quisieras, habrías venido a mi cumpleaños. Papá hizo un pastel, pero se quemó un poco. Él trató de arreglarlo con mucho betún, pero yo sabía que estaba quemado. Igual me lo comí todo y le dije que estaba delicioso, porque vi que tenía los ojos rojos como cuando llora, pero no quiere que yo lo vea. ¿Por qué te fuiste, mami? ¿Fue porque soy mala? ¿Porque no saqué 10 en matemáticas? Prometo ser mejor. Prometo sacar puras buenas calificaciones. Prometo no hacer ruido cuando estés cansada. Solo por favor regresa. Papá está muy triste, aunque él sonríe cuando me ve. Pero lo escucho llorar en las noches cuando piensa que estoy dormida. Te extraño mucho. Por favor, llámame. Tu hija que te ama. Daniela. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de terminar la primera carta. El padre Miguel puso una mano en mi hombro. Doña Lucía me ofreció un pañuelo. Hay más, dijo suavemente. Muchas más. Abrí la segunda carta, fechada 6 meses después. Querida mamá, ya casi cumples 6 meses sin venir. Papá dice que estás en otro país, que por eso no puedes visitarme. Pero mi amiga Carmen dice que te vio en el centro comercial con un señor muy elegante. ¿Es verdad? ¿Tienes una nueva familia ahora? Papá consiguió otro trabajo. Ahora tiene 3. Casi nunca lo veo. Se va antes de que yo despierte y regresa cuando ya me dormí. La señora Lucía de al lado me cuida por las tardes. Ella es muy buena conmigo, pero no es lo mismo que tener a mi papá o a ti. Ayer fue el Día de las Madres en la escuela. Todos los niños llevaron a sus mamás menos yo. La maestra me preguntó dónde estabas y yo le dije que estabas en un viaje muy importante. Los niños se rieron de mí. Dijeron que mi mamá no me quiere. Es verdad, mami. ¿Ya no me quieres? Papá me dice que me quiere 2 veces más para compensar, pero yo solo quiero que tú me quieras una vez. Daniela. Mi corazón se partía con cada palabra. Recordaba esos días. Recordaba trabajar hasta la extenuación, tratando de llenar el vacío que Beatriz había dejado. Pero nunca supe cuánto estaba sufriendo Daniela. Doña Lucía habló suavemente. Daniela venía a mi casa casi todas las tardes. Su padre le había pedido que se quedara conmigo mientras él trabajaba. Era una niña tan dulce, pero tan triste. A veces solo se sentaba en mi jardín, escribiendo estas cartas que nunca enviaba. Abrí otra carta, esta de cuando Daniela tenía 13 años. Querida mamá, hoy cumplí 13 años. Papá me regaló una bicicleta. Es usada, pero él la pintó de rosa, mi color favorito. Dice que ahorró durante 6 meses para comprármela. Lloré cuando la vi porque sé cuánto le costó. Él gana tan poco y trabaja tanto. A veces me siento culpable por existir, porque soy una carga para él. Mis amigas me contaron que tú te casaste con el señor Fernando.
Dicen que es millonario, que tiene una casa enorme con alberca. ¿Es verdad? Si es tan rico, ¿por qué no me ayudas a papá y a mí? Papá nunca me lo dice, pero sé que tenemos problemas de dinero. Vi las cartas de los bancos. Vi cómo se preocupa cuando paga las cuentas. Ya no te extraño tanto como antes. O tal vez solo me acostumbré al dolor, como cuando te cortas y al principio duele mucho, pero después solo es una cicatriz que no duele más. Tú eres mi cicatriz, mamá. Papá es mi héroe. Él sí se quedó. Él sí me quiere. Daniela. El padre Miguel leía por encima de mi hombro. ¿Ve, señor Mendoza? Durante años Daniela entendió quién era usted realmente para ella. Sabía sus sacrificios. Lo valoraba. Algo cambió después. Necesitamos entender qué. Seguí leyendo. Las cartas abarcaban años. Vi la evolución de Daniela desde una niña dolida hasta una adolescente más endurecida, pero en todas las cartas de sus años de adolescencia temprana siempre había gratitud hacia mí y dolor por el abandono de Beatriz, hasta que llegué a una carta diferente, fechada cuando Daniela tenía 16 años. Querida mamá, hoy hablé con la abuela Rosario, tu mamá. Dice que necesito saber la verdad sobre por qué te fuiste. Dice que papá no es el héroe que yo creo que es. Dice que tú no nos abandonaste. Que papá te obligó a irte. Me contó cosas terribles. Que papá era violento, que te pegaba, que te amenazó con quitarme si tratabas de llevarte conmigo, que te fuiste para protegerme de él. ¿Es verdad todo eso? Estoy confundida. El papá que yo conozco nunca ha sido violento. Nunca me ha levantado la mano. Nunca grita. Es el hombre más paciente y amable que conozco. ¿Pero era diferente contigo? ¿Te hacía daño y yo nunca lo supe? La abuela dice que me quiere llevar a verte. Que tú has querido verme todos estos años, pero papá no te lo permitía. Dice que hay cartas y regalos que me enviaste que papá escondió para que yo pensara que no te importaba. No sé qué creer. Quiero creer en papá porque él ha estado aquí. Pero la abuela es tu mamá. ¿Por qué mentiría? Daniela. Me quedé helado. El sobre cayó de mis manos. ¿Rosario? Susurré. La madre de Beatriz. Ella le dijo esas mentiras. Doña Lucía asintió tristemente. Recuerdo cuando eso sucedió. La señora Rosario comenzó a visitar a Daniela en la escuela. Yo traté de advertirle a usted, pero estaba trabajando tanto que casi nunca nos veíamos. No puede ser. Mi voz era apenas audible. Rosario envenenó a mi hija contra mí. El padre Miguel tomó la siguiente carta. Hay más. Necesita leer el resto. Las siguientes cartas mostraban la transformación. Daniela comenzó a dudar de mí. Las palabras venenosas de su abuela materna habían plantado semillas de desconfianza. Y luego, cuando Daniela tenía 17, hubo una carta que lo cambió todo. Querida mamá, finalmente te vi. Después de 7 años, la abuela me llevó a tu casa. Es tan grande y hermosa, tienes todo lo que siempre soñaste, y me dijiste que querías que yo fuera parte de tu vida, pero que papá nunca te lo permitió. Lloraste cuando me viste. Me dijiste que me amabas, que nunca dejaste de amarme. Me mostraste una habitación que preparaste para mí en tu casa, llena de cosas bonitas. Ropa de diseñador, una computadora nueva, todo lo que papá nunca pudo darme. Fernando, tu esposo, es muy amable. Me dijo que puedo ir a visitarlos cuando quiera, que tienen dinero de sobra y que quieren ayudarme. Me ofrecieron pagarme una escuela privada, mejor que la pública donde estoy. Comparé tu casa con nuestro apartamento pequeño, donde papá y yo vivimos. Comparé tu vida con la nuestra. Y me pregunté, si papá realmente me amara tanto como dice, ¿por qué no me dio una vida mejor? Tú pudiste hacerlo. Tú encontraste una manera de tener éxito. ¿Por qué él no? La abuela dice que papá es orgulloso, que prefirió mantenernos pobres antes que aceptar tu ayuda, que pudiste ayudarnos todo este tiempo, pero él no te lo permitió porque quería controlarme. Estoy empezando a creer que todo lo que pensaba sobre mi vida era mentira. Daniela. No podía respirar. Las cartas se deslizaron de mis manos y cayeron esparcidas sobre el escritorio del padre Miguel. La revelación era como un golpe físico. Durante todos estos años, había creído que Daniela simplemente había elegido la vida cómoda que Beatriz podía ofrecer.
Nunca imaginé que había sido envenenada sistemáticamente contra mí con mentiras deliberadas y crueles. Ella les creyó, susurré. Mi propia hija creyó que yo era un monstruo. Doña Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de compasión. Señor Lorenzo, era solo una adolescente, una niña confundida que quería desesperadamente creer que su madre la amaba. Y Rosario y Beatriz aprovecharon esa vulnerabilidad. El padre Miguel recogió las cartas cuidadosamente. Hay más. Las últimas son de cuando Daniela tenía 18 años, justo antes de irse a la universidad. Necesita leerlas todas. Tomé otra carta con manos temblorosas. Querida mamá, hoy tuve una pelea terrible con papá. Le pregunté directamente sobre las cosas que la abuela me contó, sobre la violencia, sobre las cartas que supuestamente me enviaste y que él escondió, sobre cómo te obligó a irte. Papá se puso tan triste, no enojado, solo destrozado. Me miró como si lo hubiera apuñalado. Me dijo que nada de eso era verdad, que nunca te tocó violentamente, que tú elegiste irte, que nunca te impidió verme, que nunca escondió ninguna carta porque nunca llegó ninguna carta. Pero ¿cómo puedo creerle? La abuela me mostró pruebas, fotografías viejas donde él se ve enojado, documentos del divorcio que según ella muestran que él peleó por mi custodia solo por despecho, cartas que supuestamente escribiste y que él devolvió sin abrir. Ya no sé en quién confiar. Papá dice que la abuela miente. La abuela dice que papá miente. Y tú solo lloras y dices que todo es muy complicado. Acepté tu oferta de pagarme la universidad privada. Papá está furioso. Dice que no necesitamos tu dinero, que él puede pagar mi educación. Pero vi las deudas que tiene. Vi cuánto trabaja. ¿Por qué debería sufrir cuando tú puedes pagar fácilmente? Tal vez soy egoísta, pero estoy cansada de ser pobre. Estoy cansada de usar ropa de segunda mano mientras mis amigas tienen lo mejor. Estoy cansada de sentir vergüenza. Daniela, antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Recordaba esa pelea. Recordaba el dolor en los ojos de Daniela cuando la confronté sobre pasar tiempo con Beatriz. Recordaba cómo me acusó de ser celoso, de no querer que ella tuviera cosas bonitas. Pero nunca me dijo sobre las mentiras específicas que le habían contado. Nunca me dio la oportunidad de defenderme apropiadamente. ¿Fotografías donde me veía enojado?, pregunté en voz alta. ¿Documentos del divorcio manipulados? ¿Cartas falsas? Doña Lucía asintió. Rosario es una mujer muy inteligente y manipuladora. Cuando su hija eligió irse con Fernando, Rosario no podía aceptar que Beatriz había abandonado a su propia hija, así que reescribió la historia. La convirtió en una historia donde usted era el villano y Beatriz era la víctima. ¿Pero las pruebas? ¿Las fotografías, los documentos? Las fotografías pueden ser sacadas de contexto. Cualquier foto donde usted se vea serio o preocupado puede ser presentada como evidencia de violencia si alguien quiere creerlo. Y en cuanto a los documentos, doña Lucía dudó. Tengo algo que mostrarle. Sacó un sobre de su bolso. Hace años, antes de mudarme, encontré algo extraño en mi buzón. Era un sobre dirigido a Daniela, pero con el remitente de Beatriz. Estaba abierto como si alguien lo hubiera leído y luego lo hubiera descartado. Lo encontré en la basura comunitaria. Me pasó el sobre. Dentro había una carta con membrete elegante, dirigida a mi querida Daniela, pero cuando leí el contenido me quedé helado. La carta era genérica, fría, casi como una carta de negocios. Hablaba vagamente sobre extrañar a Daniela, pero sin ninguna emoción real, sin detalles personales, sin mencionar cumpleaños, eventos escolares, nada que demostrara que Beatriz realmente conociera a su hija. Esta carta, dijo doña Lucía, fue una de docenas que Beatriz supuestamente envió, pero note la fecha. La fecha era de hace 15 años, cuando Daniela tenía 12. Ahora mire el matasellos. El matasellos mostraba que la carta había sido enviada apenas hacía 8 años, cuando Daniela tenía 19. Las cartas fueron fabricadas retrospectivamente, explicó doña Lucía. Beatriz las escribió años después retrodatándolas,
y luego las descubrió para mostrarle a Daniela como prueba de que siempre había tratado de contactarla. El padre Miguel se puso de pie, caminando hacia su archivo. Hay más. Cuando me contaron todo esto, hice mi propia investigación. Tengo contactos en el juzgado familiar. Conseguí copias de los documentos reales del divorcio. Sacó una carpeta legal gruesa. Los documentos que Rosario le mostró a Daniela fueron alterados. Los reales muestran algo muy diferente. Mire aquí. Me mostró una página específica. Era el acuerdo de custodia original. Beatriz firmó voluntariamente cediendo la custodia completa. No hubo pelea. No hubo amenazas. Ella simplemente no quería la responsabilidad de criar a una niña. Mi voz salió como un gruñido. Entonces toda la historia que le contaron a Daniela era una fabricación completa. Sí, y funcionó porque Daniela quería creer. Quería creer que su madre la amaba, que había una razón noble por la que no estuvo presente. Era más fácil creer que usted era el villano que aceptar que su madre simplemente eligió una vida sin ella. Tomé las últimas cartas de la caja. Estas eran más recientes, de cuando Daniela estaba en la universidad. Querida mamá, gracias por pagar mi universidad. Mis compañeros de clase son todos de familias ricas. Finalmente encajo. Ya no soy la pobre del grupo. Papá sigue trabajando sus 3 empleos. Me pidió que considerara una universidad pública para que él pudiera ayudar con los gastos. Le dije que ya había aceptado tu oferta. Se enojó. Dijo cosas horribles sobre ti y sobre Fernando. La abuela tiene razón. Papá es orgulloso y egoísta. Prefiere verme sufrir antes que aceptar ayuda de ti. Prefiere trabajarse hasta la muerte antes que admitir que no puede proveer para mí como tú puedes. Me estoy alejando de él. Es doloroso, pero necesario. Necesito ser mi propia persona. Necesito una vida mejor que la que él puede darme. Lo siento, papá, si alguna vez lees esto, pero elijo a mamá. Daniela, el dolor era insoportable. Ver las palabras de mi hija, ver cómo había sido manipulada para creer que mi amor era egoísmo, que mis sacrificios eran orgullo, que mi presencia constante era control. ¿Cuándo terminan las cartas?, pregunté. Esa es la última, dijo doña Lucía. Después de eso, Daniela dejó de escribirlas. Creo que ya había tomado su decisión. Ya había elegido creer la versión de Beatriz. El padre Miguel puso una mano en mi hombro. Pero, señor Lorenzo, esto también significa que hay esperanza. Daniela fue engañada. Si le mostramos la verdad, si le presentamos evidencia real de lo que sucedió, ¿me creerá? Mi voz estaba llena de desesperanza. Han pasado años. Se casó, tuvo un hijo, construyó una vida creyendo esta versión de la historia. ¿Por qué me creería ahora? Porque usted tiene pruebas. Tiene estas cartas que muestran su evolución. Tiene los documentos reales del divorcio. Tiene testigos como doña Lucía que vieron sus sacrificios. Y tiene algo más. El padre Miguel sacó otra carpeta. Recuerda que mencioné que hice investigación. También encontré algo sobre Rosario. Algo que necesitas saber. El padre Miguel abrió la carpeta lentamente, como si estuviera revelando algo peligroso. Dentro había documentos legales, recortes de periódico antiguos y fotografías impresas de redes sociales. Rosario Moreno de Ortiz, comenzó el padre Miguel leyendo de los documentos. La madre de Beatriz, 74 años, viuda desde hace 15 años, y según estos registros tiene un historial problemático. ¿Qué tipo de historial?, pregunté. Hace 20 años, antes de que usted y Beatriz se divorciaran, Rosario fue arrestada por falsificación de documentos. Intentó falsificar un testamento de su propia madre, la bisabuela de Daniela, para quedarse con toda la herencia y dejar a sus hermanos sin nada. Me quedé sin aliento. Nunca supe eso. Beatriz probablemente nunca se lo dijo. El caso fue cerrado porque la familia decidió no procesar, pero está en los registros públicos, y hay más. El padre Miguel señaló otro documento. Hace 10 años, una de sus vecinas presentó una denuncia contra ella por acoso y difamación. Acusó a Rosario de esparcir rumores maliciosos sobre su familia, de falsificar cartas que supuestamente probaban que el esposo de la vecina tenía una aventura. La vecina pudo probar que las cartas eran falsas. Rosario tuvo que pagar una multa. «Es un patrón», murmuró doña Lucía.
Rosario tiene un historial de manipular documentos, de crear narrativas falsas. Exacto, confirmó el padre Miguel. Y mire esto. Me mostró impresiones de Facebook. Esta es de hace 3 años. Una publicación de Rosario. Leí la publicación. Era un post largo donde Rosario hablaba sobre hombres abusivos y madres valientes que escapan, con referencias apenas veladas a mi pobre hija que tuvo que huir de un matrimonio violento. Los comentarios debajo estaban llenos de apoyo y condolencias para Beatriz. Ella construyó una narrativa pública completa, dije, mi voz temblando de furia. No solo le mintió a Daniela en privado, lo publicó para que toda su red social lo viera, para que quedara registrado. Y mire quién comentó. El padre Miguel señaló un nombre. Patricia Sandoval de Gómez, la madre de Ricardo, el esposo de Daniela. El comentario decía: «Qué terrible lo que pasaste, Beatriz. Tu hija es afortunada de tenerte ahora. Algunos hombres son monstruos». «La madre de Ricardo», susurré. «Ella también cree la mentira». «Más que eso», dijo el padre Miguel, «Patricia Sandoval es parte del círculo social de Beatriz y Fernando. Se mueven en los mismos círculos de élite. Cuando Daniela comenzó a salir con Ricardo, Patricia probablemente ya había escuchado la historia de Beatriz. Ya tenía una opinión formada sobre usted. Todo comenzaba a tener sentido. La frialdad de la familia de Ricardo hacia mí, la forma en que me trataban como un extraño en eventos familiares. El último banco en el bautizo no era solo porque yo era un carpintero pobre y ellos eran ricos. Era porque creían que yo era un abusador, un hombre violento del que Beatriz había rescatado a Daniela. «Necesito mostrarle esto a Daniela», dije, mi voz firme por primera vez. «Necesito que vea la verdad». «Eso no será fácil», advirtió doña Lucía. «Daniela ha vivido años creyendo esta versión de los eventos. Ha construido su identidad adulta alrededor de ella. Confrontarla con la verdad podría... ¿Podría qué? ¿Molestarla? ¿Incomodarla?» La rabia que había estado conteniendo durante años finalmente comenzó a salir. Yo pasé años siendo humillado, años viendo cómo la mujer que abandonó a mi hija recibía todo el crédito por su éxito. Años sentado en últimos bancos mientras abusadores y mentirosos ocupaban los lugares de honor. No, se acabó. El padre Miguel asintió lentamente. «Entonces, acepta mi propuesta. La misa de celebración parroquial, en 2 semanas. Frente a toda la congregación, incluyendo a Daniela y su familia. Sí, acepto. Necesitará prepararse. Necesitaremos testigos dispuestos a hablar, documentos organizados, una presentación clara de los hechos. Lo haré. Haré lo que sea necesario». Doña Lucía habló suavemente. «Señor Lorenzo, debe entender que esto podría salir mal. Daniela podría rechazar la evidencia. Podría enojarse con usted aún más. Podría seguir creyendo las mentiras. Terminé por ella. Lo sé. Pero al menos yo habré hecho mi parte. Al menos la verdad estará allá afuera. Y si Daniela elige seguir creyendo mentiras después de ver evidencia real, entonces esa será su decisión. Una decisión informada, no una basada en manipulación». El padre Miguel comenzó a hacer una lista. «Necesitaremos copias certificadas de los documentos del divorcio. Las cartas de Daniela, por supuesto, los registros de pago de su universidad. ¿Tiene recibos?» «Tengo todo. Guardé cada recibo, cada estado de cuenta, cada documento. 30 años de papeles en cajas en mi closet». «Perfecto. También necesitaremos testimonios. Doña Lucía, ¿estaría dispuesta a testificar?» «Por supuesto. Vi todo. Los sacrificios, las noches que él trabajaba hasta el agotamiento, el amor que le tenía a esa niña. ¿Hay otros? ¿Maestros de Daniela? ¿Vecinos? ¿Compañeros de trabajo?» Pensé. «Don Alberto, era mi jefe en la carpintería cuando Daniela era pequeña. Él sabía por qué trabajaba tanto. Me dio turnos extra cuando los necesité. Y la señora Ramírez, la directora de la escuela primaria de Daniela. Ella vio cómo yo era el único que asistía a todas las juntas de padres, todos los eventos escolares». «Excelente. Hablaré con ellos. Y hay algo más que podemos hacer». El padre Miguel me miró directamente. «Los registros de esta parroquia. Tenemos documentación de su donación, sí, pero también tenemos registros de su participación. Usted fue voluntario aquí durante años, ¿verdad?» «Sí.
Ayudaba con reparaciones del edificio, con eventos comunitarios, cuando podía. Esos registros muestran un patrón de generosidad y servicio. Un hombre que daba aunque no tenía mucho que dar. Eso contradice completamente la imagen del monstruo egoísta que Rosario pintó. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. El padre Miguel tomaría la iniciativa en organizar la presentación. Yo recopilaría toda la documentación. Doña Lucía contactaría a otros testigos potenciales. Cuando finalmente salí de la iglesia, era noche cerrada, pero por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza ciega que había mantenido antes, sino algo más sólido. La esperanza que viene de tomar acción, de pelear por la verdad. Conduje a casa y pasé toda la noche sacando cajas de mi closet. Años de documentos, recibos de colegiaturas pagadas, fotografías de eventos escolares donde yo era el único padre presente, tarjetas de cumpleaños que Daniela me había hecho cuando era niña, llenas de «Te amo, papá» y «Eres el mejor». Encontré un álbum que había hecho para el 16º cumpleaños de Daniela, lleno de fotos de nosotros dos a través de los años. En cada foto, ella sonreía. En cada foto, se veía amada, feliz. ¿Cuándo había cambiado todo eso? ¿En qué momento exacto el veneno de Rosario había transformado esos recuerdos felices en algo oscuro? Mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el código de área. Contesté con cautela. «¿Señor Mendoza?» «Sí». «Habla Patricia Sandoval, la madre de Ricardo». Mi corazón se aceleró. «Señora Sandoval, necesitamos hablar sobre lo que planea hacer en la misa de la próxima semana». Así que ya se había enterado. Como supo, el padre Miguel contactó a varios testigos. Uno de ellos es miembro de nuestro club social. La noticia se esparció. «Señor Mendoza, le pido que reconsidere». «¿Por qué?» «Porque va a lastimar a Daniela, va a destruir su paz mental, va a crear conflicto en nuestra familia. Su familia ya tiene conflicto, solo que está construido sobre mentiras. Las percepciones de la gente son su realidad, señor Mendoza. Daniela cree lo que cree. ¿Por qué necesita destruir eso? Porque es mentira. Y mi hija merece conocer la verdad. ¿Y si la verdad la destruye?» La pregunta me detuvo. ¿Qué quiere decir? Daniela ha construido su vida adulta alrededor de ciertas creencias. Sobre su madre, sobre usted, sobre su pasado. Si demuestra que todo era mentira, ¿qué le queda? ¿Identidad destrozada? ¿Culpa por cómo lo trató? ¿Vergüenza frente a su esposo y su familia? Eso no es mi culpa. No, pero sería consecuencia de sus acciones. Hubo un silencio largo. ¿Qué sugiere que haga entonces, señora Sandoval? ¿Que siga aceptando el último banco? ¿Que siga dejando que me traten como basura? Sugiero que piense en lo que es mejor para Daniela, no en su orgullo herido. Colgó antes de que pudiera responder. La llamada de Patricia Sandoval me dejó despierto toda la noche. Sus palabras resonaban en mi mente como una maldición. ¿Y si la verdad la destruye? Por primera vez desde que había decidido exponer las mentiras, dudé. No porque temiera la confrontación, sino porque genuinamente me preocupaba el impacto en Daniela. Pero luego recordé el último banco. Recordé cómo me había alejado mi propia hija de su vida, del bautizo de mi nieto, mientras honraba a la mujer que la había abandonado. Recordé años de humillación silenciosa, y mi resolución se endureció. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, sonó mi timbre. No esperaba visitas. Abrí la puerta y me quedé sorprendido al ver a un hombre de unos 35 años, bien vestido con traje de negocios, de pie en mi umbral. «Señor Mendoza, soy Ricardo, el esposo de Daniela, mi yerno, el hombre que había visto en la boda, en el bautizo, pero con quien nunca había tenido una conversación real de más de 5 minutos. Ricardo», dije cautelosamente, «¿qué haces aquí? Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Mi pequeño departamento debía parecer minúsculo comparado con la mansión donde él vivía con Daniela, pero Ricardo no mostró ningún juicio en su rostro. Se sentó en mi sofá desgastado y esperó a que yo me sentara también. «Mi madre me llamó anoche», comenzó. «Me contó sobre la misa, sobre lo que el padre Miguel está planeando. Supongo que viniste a pedirme que me detenga». «No», dijo, sorprendiéndome. «Vine porque necesito saber la verdad». Lo miré con atención.
¿La verdad? Señor Mendoza, he estado casado con Daniela durante 2 años. La conozco, la amo, pero siempre he sentido que había algo inconsistente en las historias que cuenta sobre su infancia. ¿Qué tipo de inconsistencias? Ricardo se inclinó hacia adelante. Daniela habla con cariño de ciertos recuerdos, su bicicleta rosa, las tardes haciendo tareas en la mesa de la cocina, las noches de pizza los viernes, pero luego, cuando habla de usted, toda esa calidez desaparece. Se pone fría, distante, como si estuviera repitiendo un guión en lugar de hablar desde el corazón. Mi corazón se aceleró. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, y hay algo más. Daniela tiene pesadillas. No me lo ha dicho directamente, pero la escucho hablar dormida. Dice cosas como «lo siento, papá» o «no quise lastimarte». Se despierta llorando. Cuando le pregunto qué soñó, me dice que no recuerda. Pero yo sé que está mintiendo. Lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Ella sueña conmigo. Y creo que en el fondo sabe la verdad, o al menos sospecha que algo no encaja en la narrativa que le han contado. Ricardo sacó su teléfono. Hay algo más que necesita ver. Esto es del Facebook de Rosario, la abuela de Daniela. Me mostró una publicación reciente de Rosario. Decía, algunas personas están tratando de reescribir la historia y difamar a mi familia. La verdad siempre prevalece. Dios ve todo. Los comentarios debajo incluían uno de Beatriz. Mamá, no te preocupes. La gente con malas intenciones nunca gana. Ya saben lo que viene, dije. Están preparándose. Exactamente. Y eso me dice algo importante. Están nerviosas. Si todo lo que dijeron fuera verdad, ¿por qué estarían preocupadas? ¿Por qué necesitarían preparar una defensa antes de que usted siquiera haya dicho nada públicamente? Tenía un punto. Ricardo, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me ayudas? Tu familia está del lado de Beatriz. Mi madre está del lado de Beatriz. Yo tengo mis propias dudas, y hay algo que necesitas saber sobre mi familia. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si le costara decir lo siguiente. Mi padre era un hombre difícil, rico, exitoso, pero difícil, controlador, manipulador. Murió hace 5 años cuando yo tenía 30. Después de su muerte, descubrí que muchas de las cosas que creí sobre mi familia eran mentiras que él había construido para mantener el control. ¿Cómo qué? Como que mi madre había estado felizmente casada con él. Resultó que ella había querido divorciarse durante años, pero él la amenazaba con desheredarme si lo dejaba. O que mi hermana mayor se había mudado voluntariamente a España. En realidad mi padre la echó porque se atrevió a cuestionar sus decisiones comerciales poco éticas. Ricardo se volvió hacia mí. Crecí creyendo una versión de mi familia. Cuando descubrí la verdad, fue devastador, pero también fue liberador. Finalmente entendí por qué ciertas cosas nunca tuvieron sentido, por qué mi madre a veces parecía tan triste, por qué mi hermana nunca llamaba. ¿Estás diciendo que Daniela está en la misma situación? Creo que sí, y creo que merece saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, porque vivir en una mentira es peor que enfrentar una verdad difícil. Me acerqué a mi closet y saqué una de las cajas de documentos que había estado organizando. Entonces necesitas ver esto. Todo. Pasamos las siguientes 3 horas revisando evidencia. Ricardo leyó las cartas de Daniela, vio los recibos de pagos universitarios, examinó los documentos del divorcio. Vi su expresión cambiar de curiosidad a shock a indignación. Esto es abuso, dijo finalmente. Lo que le hicieron a usted, a Daniela, es abuso psicológico sistemático y ha estado pasando durante años. Daniela necesita ver esto, no en público, antes de la misa. Necesita ver esto en privado primero. ¿Crees que me escuchará? No lo sé, pero tengo una idea. Ricardo sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Le voy a decir que necesito que venga a tu casa, que hay una emergencia. ¿Mentirle? No es mentira. Esto es una emergencia. Su relación contigo, su comprensión de su propia historia, todo está en crisis. Y ella ni siquiera lo sabe. Envió el mensaje. Minutos después, llegó la respuesta de Daniela. ¿Qué tipo de emergencia? Estoy con el bebé. Ricardo respondió. Es sobre tu papá, por favor ven, es importante. Hubo una pausa larga, luego, dame 1 hora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría.
En una hora vería a mi hija. En una hora tendría la oportunidad de mostrarle la verdad. Ricardo y yo pasamos esa hora organizando los documentos más importantes. Las cartas de Daniela ocuparon un lugar central en la mesa, los documentos del divorcio al lado, las fotografías de eventos escolares, los recibos de pagos. Cuando ella llegue, dijo Ricardo, déjeme hablar primero. Ella confiará en mí para guiarla a través de esto de manera que no se sienta atacada. Está bien. Y señor Mendoza, pase lo que pase, mantenga la calma. Si se enoja o se pone defensivo, ella usará eso como excusa para no escuchar. Tenía razón. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. El timbre sonó exactamente una hora después. Mi corazón dio un salto. Ricardo fue a abrir la puerta. Daniela entró, luciendo preocupada y confundida. Llevaba a Mateo en un cargador de bebé. Cuando me vio, su expresión se endureció ligeramente. «Papá, Ricardo, ¿qué está pasando? Dijiste que era una emergencia. Daniela, necesitas sentarte», dijo Ricardo suavemente, guiándola hacia el sofá. «¿Por qué? ¿Alguien está enfermo? ¿Pasó algo?» «No está enfermo, pero hay algo que necesitas ver. Algo que va a cambiar todo lo que crees sobre tu familia». Daniela me miró con sospecha. «¿De qué está hablando?» Ricardo tomó las cartas de la mesa. «Estas son cartas que tú escribiste cuando tenías entre 10 y 18 años. Cartas para tu mamá que nunca enviaste». El color desapareció del rostro de Daniela. ¿Cómo tienes esas?» «Una vecina las encontró. Las guardó durante años. Daniela, necesitas leerlas. Necesitas ver lo que realmente sentías antes de que te dijeran cómo debías sentir». «No». Daniela se puso de pie, sosteniendo a Mateo protectoramente. «No voy a participar en esto. Papá, ¿esto es algún tipo de venganza por el bautizo?» «No es venganza», dije, mi voz temblando pero firme. «Es verdad, y mereces conocerla». Daniela dio un paso hacia atrás, sus ojos moviéndose entre Ricardo y yo, como un animal acorralado. Mateo comenzó a quejarse en el cargador, sintiendo la tensión de su madre. «Ricardo, vámonos», dijo con voz tensa. No sé qué le dijo mi papá, pero esto es... «Daniela, por favor». Ricardo se puso de pie, bloqueando suavemente su camino hacia la puerta. «Solo mira una carta. Una. Si después de leerla quieres irte, nos iremos. Pero dame esta oportunidad. Confía en mí». Vi el conflicto en su rostro. Amaba a su esposo, confiaba en él, pero también estaba aterrada de lo que pudiera descubrir. «Una carta», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Y luego me voy». Ricardo tomó la primera carta de la pila, la que Daniela había escrito 3 meses después de que Beatriz se fuera, la que comenzaba con «Han pasado 3 meses desde que te fuiste». «Lee esta», dijo pasándosela. Daniela tomó la carta con manos temblorosas. Se sentó lentamente, ajustando a Mateo en su regazo. Comenzó a leer. Vi su expresión cambiar. Confusión, reconocimiento, dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras de su yo de 10 años. Yo escribí esto», susurró. «Recuerdo escribir esto. Estaba en el jardín de doña Lucía». «Sigue», dijo Ricardo suavemente, pasándole otra carta. Daniela leyó la segunda, luego la tercera. Con cada carta vi cómo las paredes que había construido comenzaban a agrietarse. Llegó a la carta donde escribió: «Papá es mi héroe. Él sí se quedó. Él sí me quiere». Dejó caer la carta, sus manos temblando violentamente. «No entiendo. Si yo sentía esto, si yo sabía que tú estabas ahí, ¿por qué recuerdo todo diferente?» «Porque te dijeron que lo recordaras diferente», dije suavemente. «Porque alguien reescribió tu historia». «No». La abuela Rosario me mostró pruebas, fotografías, documentos. Ricardo sacó la carpeta del padre Miguel. «Estas son las fotografías que Rosario te mostró, ¿verdad?» Le mostró las impresiones que el padre Miguel había conseguido. Fotografías donde tu papá se ve enojado o violento. Daniela las miró, su rostro pálido. «Sí, estas. Ahora mira las fechas originales de estas fotos». Ricardo le mostró los metadatos. «Esta foto que supuestamente muestra a tu papá enojado fue tomada el día que su propio padre murió. Estaba en el funeral. Por supuesto que se veía triste y serio». Los ojos de Daniela se agrandaron. «Esta otra», continuó Ricardo,
que supuestamente lo muestra confrontándote, fue tomada en tu graduación de secundaria. ¿Sabes qué estaba haciendo realmente? Estaba discutiendo con el fotógrafo escolar que quería cobrarte extra por las fotos. Tu papá estaba defendiéndote. No, Daniela negó con la cabeza. Los documentos del divorcio. La abuela me mostró que él peleó por mi custodia solo por despecho. Saqué la carpeta legal que el padre Miguel había conseguido. Estos son los documentos reales, Daniela, no alterados, no editados, los que están archivados en el juzgado familiar. Le pasé las páginas relevantes. Daniela las leyó, sus ojos escaneando las palabras legales. Vi el momento exacto en que encontró la sección de custodia. La madre, Beatriz Ortiz de Mendoza, cede voluntariamente la custodia completa al padre. Lorenzo Mendoza, reconociendo que no puede proveer el cuidado adecuado en este momento, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Voluntariamente. Ella eligió irse. Sí, dije. No hubo pelea. No hubo amenazas. Tu madre simplemente no quería la responsabilidad. Daniela dejó caer los documentos como si quemaran. Pero las cartas. La abuela me mostró cartas que mamá supuestamente me escribió durante años. Cartas que tú supuestamente escondiste. Doña Lucía eligió ese momento para entrar. Ricardo le había pedido que esperara afuera, lista para aparecer cuando fuera necesario. Daniela, dijo la anciana suavemente, ¿me recuerdas? Daniela levantó la vista, sus ojos rojos de lágrimas. Doña Lucía, usted vivía al lado. Así es, y encontré algo hace años que guardé para ti. Sacó el sobre con la carta falsificada. Esta es una de las cartas que tu abuela te mostró como prueba, ¿verdad? Daniela examinó la carta. Sí, esta es una de ellas. Está fechada cuando yo tenía 12. Ahora mira el matasellos, el sello postal real. Daniela estudió el sobre con atención creciente. Esto dice que fue enviada cuando yo tenía 19, pero la fecha de la carta fue falsificada, dijo doña Lucía. Tu abuela escribió estas cartas años después, las retrodató y luego las descubrió para mostrártelas como prueba. Daniela se puso de pie bruscamente, casi dejando caer a Mateo. Ricardo la sostuvo, tomando al bebé de sus brazos. No. Comenzó a caminar de un lado a otro. Esto no puede ser cierto. La abuela no haría eso. Mi mamá no haría eso. Yo habría sabido. ¿Habrías qué? Pregunté suavemente. Eras una niña, Daniela. Una niña que desesperadamente quería creer que su madre la amaba, que había una buena razón por la que no estuvo presente. Y Rosario te dio esa razón. Te dio un villano, yo, y una heroína, tu madre. Era una historia más fácil de creer que la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Gritó Daniela, las lágrimas corriendo libremente ahora. Que mi madre no me amaba, que me abandonó porque no me quería, que elegí creer mentiras durante años. La verdad es complicada, dije, acercándome lentamente. Tu madre, creo que te amaba a su manera, pero no lo suficiente para quedarse, no lo suficiente para sacrificarse. Eligió una vida más fácil, y Rosario la ayudó a reescribir esa decisión como algo noble en lugar de egoísta. Daniela se cubrió el rostro con las manos, sollozando. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que creyera todas esas cosas horribles sobre ti? Porque traté de decírtelo. ¿Recuerdas? Cuando tenías 18, tuvimos esa pelea. Te dije que nada de lo que Rosario te contó era verdad, pero tú no me creíste. Y después de eso, cada vez que trataba de hablar del tema, te cerrabas. Eventualmente, dejé de intentar porque tenía miedo de perderte completamente. Ya me perdiste, sollozó. Me perdiste hace años y ni siquiera me di cuenta. Me acerqué, arriesgándome al rechazo, y puse mis manos en sus hombros. No te perdí. Estás aquí ahora, y estás viendo la verdad. Eso significa que hay esperanza. Daniela levantó la vista, su rostro destrozado. ¿Cómo puedo perdonarme? Todo lo que te hice. El último banco en el bautizo. Los años de tratarte como si no importaras. Me perdonas siendo mejor de ahora en adelante. Me perdonas conociendo a tu hijo. Me perdonas dejándome ser parte de tu vida real, no solo el padre que ves cuando tu conciencia te molesta. Nos quedamos ahí, padre e hija, con años de dolor y malentendidos entre nosotros.
Y entonces Daniela se derrumbó en mis brazos, sollozando como no lo había hecho desde que era una niña pequeña. Lo siento, papá. Lo siento mucho. La sostuve, dejando que llorara, dejando que sacara años de confusión y culpa manipulada. Ricardo, sosteniendo a Mateo, habló suavemente. Daniela, hay algo más que necesitas saber sobre tu mamá y tu abuela, sobre lo que han estado planeando. Daniela se separó de mí, limpiándose las lágrimas. ¿Qué más puede haber? El padre Miguel va a hacer una presentación pública en la misa parroquial. Va a exponer todo esto. Tu papá no quería hacerlo sin darte la oportunidad de ver la evidencia primero, pero Beatriz y Rosario ya lo saben y están preparando su contraataque. ¿Qué tipo de contraataque? Ricardo le mostró la publicación de Facebook de Rosario. Daniela la leyó, su expresión endureciéndose. Están haciendo a papá parecer el malo otra vez. Incluso ahora, sabiendo que la verdad va a salir. Exacto. Y probablemente han estado contactando personas, esparciendo su versión de la historia, tratando de desacreditar a tu padre antes de que él pueda hablar. Daniela tomó su teléfono con manos temblorosas y abrió su aplicación de mensajería. Sus dedos se movieron rápidamente, y vi su expresión cambiar de dolor a incredulidad, a pura furia mientras leía. «Mira esto», dijo, mostrándome su pantalla. Era un mensaje de Beatriz enviado esa misma mañana. «Hija, escuché rumores de que tu padre está tratando de causar problemas en la iglesia. Ya sabes cómo es él, siempre buscando atención. Por favor, no creas sus mentiras. Recuerda todo lo que pasé para protegerte de él». Otro mensaje de Rosario. «Mi amor, hay personas envidiosas tratando de destruir nuestra familia. Tu madre y yo siempre te hemos protegido de la verdad más oscura sobre tu padre. Mantente fuerte. La familia debe permanecer unida». «Lo hicieron esta mañana», susurró Daniela. Antes de que yo siquiera supiera de qué se trataba todo esto, ya estaban plantando semillas de duda. Ricardo tomó el teléfono y leyó los mensajes. «Es manipulación clásica. Se están adelantando a la narrativa, asegurándose de que cuando tu padre presente evidencia, tú ya estés predispuesta a descartarla como mentiras o búsqueda de atención. Esto es...» Daniela se detuvo, buscando palabras. «Esto es enfermo. ¿Cómo pude no ver esto?» «Porque eras una víctima», dije suavemente. «Una víctima de manipulación psicológica de largo plazo. No es tu culpa». Daniela se dejó caer en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. «Necesito confrontarlas. Necesito ir ahora mismo y...» «No», Ricardo la detuvo. «Si vas ahora, con emociones tan intensas, ellas lo usarán contra ti. Dirán que tu padre te lavó el cerebro, que estás siendo irracional. Entonces, ¿qué hago? Finjo que no sé nada hasta la misa. Tienes opciones», dijo el padre Miguel, quien había llegado silenciosamente y esperaba en la puerta. Daniela lo había visto entrar, pero estaba tan abrumada que no había reaccionado. «Puedes confrontarlas en privado antes de la misa. Puedes esperar y dejar que la verdad salga públicamente. O puedes tomar control de la narrativa tú misma». ¿Sabes qué quiere decir con tomar control? El padre Miguel entró completamente y se sentó frente a Daniela. «Significa que tú cuentas tu historia, no yo, no tu padre. Tú, en la misa, frente a toda la congregación, cuentas sobre las cartas que escribiste de niña, sobre cómo te manipularon, sobre la verdad que descubriste». Daniela lo miró con ojos muy abiertos. «¿Frente a toda la iglesia, incluyendo a la familia de Ricardo, a mamá y la abuela?» «Especialmente a ellas, porque si la historia viene de ti, no pueden descartarla como difamación de tu padre. Eres su hija, eres la supuesta víctima que ellas dicen haber protegido. Si tú dices que te mintieron, nadie puede refutarlo». Vi a Daniela procesar esto. El terror en sus ojos lentamente se transformaba en determinación. «¿Qué pasará después?», preguntó. «¿Con mi relación con mamá? ¿Con la abuela?» «Eso depende de ellas», dijo el padre Miguel. «Pueden reconocer lo que hicieron y buscar reconciliación genuina, o pueden duplicar sus mentiras y perder cualquier relación real contigo». Ricardo puso una mano en el hombro de Daniela. «Sea cual sea tu decisión, yo te apoyo. Pero necesitas saber, mi madre ya está del lado de Beatriz. Ha estado esparciendo la versión de Rosario en nuestro círculo social. Si haces esto,
Habrá consecuencias sociales. ¿Qué tipo de consecuencias? Podrían excluirte de ciertos eventos. Algunos de nuestros amigos podrían elegir lados. La familia podría presionarte para que te disculpes por causar drama. Daniela miró a su bebé dormido en los brazos de Ricardo. ¿Y Mateo? ¿Cómo afectará esto a mi hijo? Afectará a Mateo, dije. Si crece en una familia construida sobre mentiras, si aprende que está bien manipular y engañar para conseguir lo que quieres, si ve a su abuelo ser tratado como basura y aprende que así es como se trata a las personas mayores. Daniela me miró, lágrimas frescas en sus ojos. Tienes razón, no puedo dejar que mi hijo crezca pensando que esto es normal. Se puso de pie con renovada determinación. Voy a hacerlo, voy a contar la verdad en la misa, pero primero necesito confrontar a mamá y a la abuela. Necesito darles la oportunidad de admitir lo que hicieron antes de que sea público. ¿Estás segura?, pregunté. Podrían manipularte otra vez, podrían hacerte dudar. No lo harán, porque ahora sé la verdad. Y tengo evidencia. Ya no soy una niña confundida. Soy una madre que está protegiendo a su familia del mismo veneno que casi me destruyó. Ricardo asintió. Entonces lo hacemos juntos. Vamos a confrontarlas juntos. Esa tarde, Daniela llamó a Beatriz. Yo escuchaba en altavoz. Mamá, necesito que vengas a casa de papá. Ahora. Y trae a la abuela. ¿A casa de tu padre? Daniela, ¿por qué? Porque necesitamos hablar sobre las cartas. Las que escribí cuando tenía 10 años. Las que nunca envié. Las que tú nunca viste porque estaba escribiéndoselas a alguien que no estaba ahí. Hubo un silencio largo. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Y si no estás aquí en una hora con la abuela, voy a asumir que eligieron la mentira sobre la verdad, y actuaré en consecuencia. Daniela colgó sin esperar respuesta. Van a venir, dijo Ricardo. Tienen que venir. Si no lo hacen, admiten culpa. Y tenía razón. 50 minutos después, el BMW de Fernando se estacionó afuera. Beatriz bajó, luciendo impecable como siempre en ropa de diseñador. Rosario salió del asiento del pasajero con expresión cautelosa. Las dejamos entrar. Cuando vieron toda la evidencia desplegada en la mesa, las cartas, los documentos, las fotografías, sus rostros se pusieron pálidos. ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz, su voz aguda. La verdad, dijo Daniela firmemente. Algo que ustedes dos han estado escondiendo durante años. Rosario intentó tomar control. Daniela, tu padre te ha llenado la cabeza con... No, Daniela la interrumpió. Ya no voy a dejar que hagas eso. Ya no voy a dejar que me digas cómo pensar, qué sentir, qué recordar. Leí mis propias cartas, vi los documentos reales, hablé con testigos, sé lo que hicieron. Beatriz intentó otro enfoque. Hija, no entiendes. Hicimos lo que tuvimos que hacer para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De un padre que trabajó 3 empleos para darme educación? ¿De un padre que estuvo en cada evento escolar? ¿De un padre que me amó incondicionalmente mientras tú elegiste una vida más cómoda? No fue así. Sí fue así. Daniela gritó, años de confusión finalmente transformándose en furia justa. Te fuiste. Me abandonaste. Y en lugar de admitir que elegiste tu comodidad sobre tu hija, construiste una mentira elaborada donde papá era el villano y tú eras la heroína. Y la abuela te ayudó falsificando documentos, reescribiendo historia, envenenándome contra el único padre que realmente me crió. Rosario se puso de pie. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Entonces vete, dijo Daniela fríamente. Pero si te vas ahora, si no admites lo que hiciste, nunca volverás a ver a tu bisnieto, nunca volverás a formar parte de mi vida. Y el domingo en la misa, toda la congregación sabrá exactamente qué tipo de persona eres. Rosario se detuvo en la puerta. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando una opción. La verdad o el exilio. Tú decides. El silencio que siguió a las palabras de Daniela era tan denso que podía sentirse físicamente. Rosario se quedó congelada en la puerta, su mano todavía en el picaporte. Beatriz estaba sentada en el sofá, su compostura perfecta finalmente resquebrajándose. Por primera vez en 25 años, las vi sin sus máscaras. No pueden probarlo, dijo Rosario finalmente volviéndose. Su voz había perdido su calidez manipuladora, reemplazada por algo frío y calculador. Son solo cartas de una niña confundida.
Documentos que pueden ser interpretados de múltiples formas. Nuestra palabra contra la de un hombre resentido. ¿Nuestra palabra? Daniela se puso de pie. Contra documentos oficiales del juzgado. Contra matasellos que prueban que falsificaste fechas. Contra el testimonio de docenas de testigos que vieron a papá sacrificarse durante años mientras tú no aparecías. Ricardo sacó su laptop. Y contra esto, giró la pantalla hacia ellas. Era una grabación de video. Rosario en un café, hablando con una mujer que yo no reconocía. ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz. Hace 2 semanas, explicó Ricardo, después de que mi madre me contó sobre la misa, contraté mi propio investigador privado. Seguí a Rosario durante varios días. Esta grabación es de hace 4 días. Presionó play. En el video, Rosario hablaba con la mujer desconocida. Necesito que me ayudes a conseguir más documentos. Cualquier cosa que podamos usar contra Lorenzo. Informes médicos viejos, registros financieros, lo que sea. Podemos alterarlos para que parezca que era inestable, violento. La voz de la mujer respondía: Rosario, eso es ilegal. Ya hiciste suficiente daño. No es suficiente hasta que Daniela corte todo contacto con él, hasta que entienda que nunca debió confiar en ese hombre. La grabación continuaba, con Rosario detallando planes para crear más evidencia falsa, para manipular a más personas contra mí. Beatriz se puso de pie, mirando a su madre con horror. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia», respondió Rosario sin remordimiento. Lorenzo Mendoza no merecía a mi nieta, no merecía el crédito por su éxito. Yo me aseguré de que las cosas fueran como debían ser. ¿Cómo debían ser? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Destruyendo la relación entre padre e hija? ¿Robándome años con mi nieto? ¿Haciendo que mi propia hija me mirara como si fuera un monstruo? Eras un carpintero pobre, escupió Rosario. Daniela merecía más que eso. Merecía la vida que Beatriz podía darle ahora. Pero tú seguías ahí, siendo el padre mártir, haciendo que mi hija se viera mal por comparación. Así que esto nunca fue sobre proteger a Daniela, dijo el padre Miguel, quien había estado observando en silencio. Fue sobre tu propio ego, sobre no poder admitir que tu hija abandonó a su propia hija. Rosario no respondió, pero su silencio era confesión suficiente. Beatriz finalmente habló, su voz quebrada. Daniela, yo no sabía todo lo que mamá hizo, lo juro. Las cartas falsificadas, los documentos alterados. Pensé que solo estábamos exagerando un poco la verdad. ¿Exagerando? Daniela se acercó a su madre. ¿Llamar a mi padre violento cuando nunca me tocó excepto con amor? ¿Decir que me abandonó cuando fuiste tú quien se fue? Eso es exagerar. Yo me fui porque no podía darte la vida que merecías. Lorenzo y yo éramos tan pobres. Yo quería más para ti. Mentira, dije firmemente. Te fuiste porque Fernando te ofreció una vida más fácil. Lujo, viajes, estatus social. Y no quisiste el equipaje de una hija de 10 años que habría complicado tu nueva vida perfecta. Beatriz comenzó a llorar. Pero esta vez, Daniela no corrió a consolarla. ¿Sabías lo que estaba haciendo la abuela?, preguntó Daniela. ¿Los documentos falsos? ¿Las cartas inventadas? Beatriz no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. «Lo sabías», Daniela retrocedió. «Tal vez no participaste directamente, pero lo sabías y lo permitiste. Pensé que era por tu bien». «No, fue por tu bien, para que no tuvieras que admitir que fuiste una mala madre, para que pudieras reaparecer en mi vida años después y tomar crédito por mi éxito sin tener que enfrentar la culpa de haberme abandonado». El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. La misa especial estaba programada para las 11 de la mañana. La iglesia estaba llena. Parecía que toda la comunidad había escuchado rumores sobre lo que iba a suceder. Yo estaba sentado en primera fila esta vez. A mi lado estaban Daniela, Ricardo y Mateo. Doña Lucía estaba detrás de nosotros, junto con don Alberto de la carpintería y la señora Ramírez de la escuela primaria. Beatriz y Rosario también estaban presentes, sentadas en la última fila. La ironía no se me escapaba. La familia de Ricardo ocupaba varios bancos. Patricia Sandoval me miraba con una expresión que ya no era de desdén, sino de respeto incómodo. Ricardo le había mostrado toda la evidencia, forzándola a confrontar su propio rol
en perpetuar las mentiras. El padre Miguel comenzó la misa con las ceremonias habituales, pero después de la lectura del Evangelio, se dirigió al micrófono con expresión seria. Hermanos y hermanas, hoy vamos a hacer algo poco usual. Vamos a hablar sobre verdad, perdón y redención, no en términos abstractos, sino a través de una historia real que involucra a miembros de nuestra comunidad. Vi a Rosario tensarse en su asiento. Hace 6 años, esta parroquia estaba en crisis financiera. Estábamos a punto de cerrar. Entonces un hombre, un carpintero humilde, donó 200,000 pesos, dinero que había ahorrado durante años de su pequeña herencia. Lo hizo anónimamente, pidiendo específicamente que su nombre nunca fuera revelado. Murmullos recorrieron la congregación. Ese hombre es Lorenzo Mendoza, y durante años, mientras su generosidad salvaba esta iglesia, él fue tratado como un ciudadano de segunda clase por su propia familia, sentado en últimos bancos mientras otros recibían honor. Daniela se puso de pie. El padre Miguel le cedió el micrófono. «Quiero contarles mi historia», comenzó con voz temblorosa pero firme. «Es una historia sobre cómo una niña perdió a su madre, cómo un padre se sacrificó por ella, y cómo mentiras cuidadosamente construidas casi destruyeron lo más importante, la verdad». Durante los siguientes 20 minutos, Daniela contó todo. Leyó extractos de sus propias cartas de infancia. Mostró los documentos del divorcio reales versus los alterados. Testimonios de testigos que confirmaban la presencia constante de su padre versus la ausencia de su madre. «Durante años», dijo, su voz rompiéndose, «traté a mi padre como si fuera un hombre malo. Lo senté en el último banco en el bautizo de mi hijo. Lo excluí de eventos familiares. Lo hice sentir indeseable. Y todo porque me habían enseñado a recordar mi infancia de manera incorrecta». Miró directamente hacia donde estaban Beatriz y Rosario. «Mi abuela falsificó documentos. Mi madre permitió que sucediera, y yo, en mi desesperación por creer que mi madre me amaba, elegí sus mentiras sobre la verdad de mi padre». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Papá», se volvió hacia mí, «frente a toda esta congregación, frente a Dios te pido perdón por los años perdidos, por las humillaciones, por no verte cuando estabas justo frente a mí». Me puse de pie y la abracé mientras ella sollozaba. La congregación estalló en aplausos, pero no todos aplaudían. Vi a Rosario salir de la iglesia con pasos rígidos. Beatriz se quedó, llorando en silencio. Después de la misa, decenas de personas se acercaron a mí. Disculpas de aquellos que habían juzgado sin conocer. Abrazo de aquellos que siempre supieron, pero no habían hablado. Patricia Sandoval fue una de las últimas en acercarse. «Señor Mendoza», dijo formalmente, «debo disculparme. Permití que rumores y chismes formaran mi opinión sobre usted. Fue injusto e incorrecto». «Gracias, señora Sandoval. Y quiero que sepas, mi hijo eligió bien. Daniela es valiente por decir la verdad. Y usted es el tipo de padre que todos deberíamos aspirar a ser». 6 meses después, las cosas habían cambiado dramáticamente. Rosario había sido completamente cortada de nuestras vidas. Enfrentaba cargos legales por falsificación de documentos. Su reputación en la comunidad estaba destruida. Beatriz intentó reconciliarse con Daniela. Era un proceso lento, doloroso. Daniela había aceptado reuniones ocasionales, pero con condiciones claras. Honestidad completa, sin manipulación, sin pretender que el pasado no existió. Y yo finalmente tenía lo que había deseado durante años. Cada domingo, Daniela, Ricardo y Mateo venían a mi casa para almorzar. Mateo había comenzado a llamarme abuelo y gateaba hacia mí cada vez que me veía. Daniela y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación, esta vez sobre cimientos de verdad. Una tarde, mientras Mateo dormía en mis brazos, Daniela me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, siento que estoy conociendo a mi verdadero padre por primera vez. El hombre que siempre estuvo ahí, pero que yo no podía ver porque tenía los ojos vendados». «Estoy aquí ahora», respondí, «y no voy a ninguna parte». «Lo sé, y esta vez te veo claramente. Si llegaste hasta aquí, hasta estas palabras finales, significa que caminaste conmigo a través de este viaje de dolor, manipulación y finalmente redención. Y eso significa el mundo para mí. La historia de Lorenzo
no es solo sobre un bautizo o un último banco. Es sobre todas las personas que han sido marginadas por sus propias familias, sobre los padres y madres que se sacrifican en silencio mientras otros reciben el crédito, sobre cómo las mentiras, cuando se repiten suficientes veces, pueden convertirse en la verdad aceptada, y sobre cómo la justicia real requiere valentía para confrontar esas mentiras. Tal vez conoces a alguien como Lorenzo. Tal vez tú mismo has sido sentado en el último banco de tu propia vida. Esta historia es para recordarte que mereces mejor, que tu verdad importa y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar. Ahora te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo aquí abajo. Cuando te suscribes, me ayudas a seguir compartiendo historias que importan, historias que hacen reflexionar sobre familia, verdad y justicia. Segundo, dale like a este video. Ese simple gesto me dice que esta historia resonó contigo, que tocó algo en tu corazón y ayuda a que más personas que necesitan escuchar este mensaje puedan encontrarlo. Tercero, baja a los comentarios ahora mismo y cuéntame 3 cosas. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Me fascina saber que estas palabras viajan por el mundo. Escribe, saludos desde tu ciudad, y déjame saber que estás ahí. ¿Qué te pareció la historia de Lorenzo? ¿Te identificaste con él? ¿Te hizo enojar la manipulación de Rosario? ¿Te emocionó la redención final? Cuéntamelo. Leo cada comentario, y tus palabras me inspiran a seguir creando. ¿Has experimentado algo similar? ¿Has sido marginado por tu familia? ¿Has visto a alguien más ser tratado injustamente? No tienes que dar detalles si no quieres, pero saber que estas historias conectan con experiencias reales me ayuda a entender qué historias necesitan ser contadas. Esta historia es una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos descritos son producto de la imaginación y no representan personas o situaciones reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para explorar temas universales de familia, verdad, manipulación y redención que muchas personas pueden encontrar relevantes en sus propias vidas, pero no está basada en eventos específicos reales. Gracias por entender que se trata de contenido ficcional creado para reflexionar sobre dinámicas familiares complejas.